Vamos a platicar sobre el capítulo 14 del libro Shevagrama. Este capítulo trata sobre la segunda manzana. Ya vimos que el brazo central del candelabro tiene 4 manzanas para unir lo que está de un lado con lo que está del otro lado. Estuvimos estudiando la primera manzana que une la Torá con los libros históricos del Nuevo Testamento en una relación de acuerdo a la matriz de la caja torácica, donde 2 costillas flotantes conectan con 2 costillas flotantes. Y ahora lo que sigue es la siguiente manzana, la manzana 2. Esta manzana va a conectar los 21 libros de los profetas con las 21 cartas o epístolas que están en el Nuevo Testamento. Pero para eso, siguiendo la matriz de la caja torácica, es necesario dividir esos libros, esos grupos en 3. Porque después de las costillas flotantes, que eran 2 y 2, siguen las costillas falsas, que son 3 y 3. Es así que 21 libros hay que dividirlos en 3. Y 21 epístolas también hay que dividirlas en 3. ¿Cómo podemos encontrar la forma? ¿De qué manera hacer esa división? Bueno, ya no tenemos mucho problema porque realmente esa división ya existe. Los hebreos, los judíos, han dividido tradicionalmente a los profetas en 3 secciones. La primera sección es los profetas primeros, así le llaman. Los profetas primeros, que es Nevi'im Rishonim. La segunda sección son los profetas postreros, que son Nevi'im Aharonim. Y la tercera sección son lo que se llama los 12, Tere Azar. Estas 3 divisiones, profetas primeros, profetas postreros y los 12, es la manera en que los judíos dividen a los profetas. Y esas 3 divisiones son las que nos van a servir de pauta para poder dividir a las epístolas. Los libros que corresponden a los profetas primeros son 6. Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Los libros que corresponden al grupo de profetas postreros son 3, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los libros que corresponden a la sección de los 12 son 12 libros precisamente. Y son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es muy interesante encontrar aquí una relación. Platicamos que en el libro de Génesis hablaba de 3 pecados que había cometido la humanidad inicial y que había traído una consecuencia en aquello de la Torre de Babel. Dijimos que esos 3 pecados eran el pecado de Adán y Eva, que no le creyeron a Dios, el pecado de Caín, que mata a Abel, como un símbolo de poner lo material por encima del valor espiritual y trascendente. Y el tercer pecado, aquello de la mezcla de intereses, los hijos de Dios con las hijas de los hombres y
nacen gigantes que vienen a traer maldad sobre el mundo. Esto tiene relación directa con estas tres divisiones. La primera manzana que ya vimos de la Torá con los históricos nos trajo dos enseñanzas, dos mensajes, dos conclusiones, porque acuérdense que eran dos costillas contra dos. Nos dijo primero ser y luego poseer. Ahora estas tres divisiones que se tienen que conectar de los profetas con las epístolas nos van a traer otros tres mensajes. Esos tres mensajes tienen relación directa con aquello que ya habíamos platicado de los tres pecados originales, iniciales, y también con los tres patriarcas iniciales como un camino de retorno o como antídoto contra esos tres pecados. Habíamos platicado que el primer pecado fue no creer en Dios, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo a Adán que no comiera del fruto porque muriendo morirían, mut lamut, y no le creyeron. No le creyeron a Dios, le creyeron a la serpiente. Así es que el antídoto está tipificado, representado en la figura de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Es el que sí le creyó a Dios a pesar de todo, a pesar de aquella gran dura prueba donde tuvo que ir al monte Moria a sacrificar a su propio hijo Isaac. El antídoto es Abraham. De eso va a hablar la primera sección de los profetas, que hemos llamado profetas primeros. ¿Por qué? Bueno, veamos la semejanza. Adán y Eva tenían una tierra que era el paraíso. Dios les dio un lugar donde vivir. Una tierra hermosa, el Gan Edén, jardín de delicias. Pero la perdieron por su pecado, por no creer en Dios, y fueron expulsados de esa tierra. Fíjense qué curioso. La primera sección de los profetas, que es profetas primeros, comienza con el libro de Josué y termina con Segunda de Reyes. Es decir, en el primer libro se platica la entrada a la tierra prometida y la posesión de la misma. Y en el último libro, después de Reyes, viene el exilio a Babilonia, es decir, se pierde la tierra que Dios les había concedido. Hay una semejanza notoria. Están reafirmando, puntualizando, acentuando aquellos tres etapas de los tres primeros pecados y los tres patriarcas como los antídotos o las opciones correctas para contrarrestarlos. Profetas primero es un compendio de libros que quiere señalar eso. ¿Por qué no le creemos a Dios? Por eso estamos perdiendo la tierra que estábamos en posesión, que teníamos en posesión. Ojalá pudieran los hebreos, los israelitas en ese tiempo, haber respondido como respondió Abraham, un hombre de fe. Veremos algunos episodios en los libros de Jueces, etcétera, de esta sección, donde cuando el pueblo creía o surgía un juez o un líder que tenía fe y se consagraba a Dios como Samson, etcétera, ganaban batallas a sus enemigos y Dios los prosperaba, pero luego volvían a caer en incredulidad y volvían a perder ante sus enemigos hasta tal punto que perdieron su tierra cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia.
La segunda división es la de los profetas postreros y está marcada con 3 libros solamente, libros extensos de la Escritura: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esto nos lleva al segundo pecado y también al segundo patriarca. El segundo pecado fue que Caín mató a Abel, un símbolo de que lo material somete al valor espiritual. El antídoto es Isaac, porque es al revés. Él es el menor y se impone sobre el mayor, que era Ismael, y se queda con la primogenitura. El menor somete al mayor, como una figura de que lo espiritual queda por encima de todo valor material. El pecado y el antídoto. De eso va a hablar la sección de los profetas postreros. Isaías, Jeremías y Ezequiel insistirán en exaltar el valor Dios y no caer en idolatría. Las diferentes acusaciones, condenas y maldiciones que aparecen ahí son precisamente por haberse vueltos idólatras. ¿Qué significa idólatras? Bueno, que el valor Dios lo hiciste a un lado para poner otro valor por encima de él. O que el valor Dios lo hice yo a un lado para poner otro valor encima de él. Cada vez que hacemos eso, caemos en idolatría. Es de lo que habló el pecado de Caín y Abel, y el antídoto, la solución que hubiera sido más conveniente si los hebreos, los israelitas, hubieran sido fiel a su Dios en lugar de irse en pos de otros valores. Por eso se acentúa la idea de la construcción de los altos como un pecado, porque ponen en lugar alto valores que no tienen que ver con Dios. Y hay una cita interesante aquí en estos profetas postreros que está en Ezequiel, capítulo 13, verso 19. Dice: y habéis de profanarme matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir. Qué interesante, porque estamos haciendo un comparativo con el pecado de Caín y Abel, donde el mayor mató al menor, y debía haber sido al revés, como en el caso de Isaac, que representa el patriarca, que trae el antídoto y el ejemplo donde el menor debe someter al mayor. Y aquí en Ezequiel nos dice: están matando al que no deben y le están dando vida al que no deben. Es decir, tenemos valores invertidos. Ese es el pecado de la idolatría. Hacer, matar, minimizar el valor Dios y lo que representa. El espíritu, la trascendencia, tu esencia, mi esencia, el amor, la verdad. Esto que se minimiza para exaltar otro tipo de valores materiales, económicos, sensuales y de otro tipo, egoístas a veces. Y no es que lo material esté mal, lo que pasa es que hay número 1 y número 2, como el caballo y el jinete. Uno va arriba y manda, y otro va abajo y obedece. Lo correcto y el equilibrio mejor sería que el espíritu mandara a la materia, que el espíritu estuviera arriba y el de abajo, lo material, fuera consecuencia y obedeciera. Hemos invertido los valores. Lo material es lo más importante, las cosas nos poseen, y el prójimo y los demás han llegado a ser algo en segundo lugar, porque el amor brilla por su ausencia.
La tercera división es la división de los 12. Esta división de 12 libros la estamos relacionando con el tercer pecado y el tercer patriarca. El tercer pecado es que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y se juntaron con ellas y nacieron gigantes, héroes de nombre, y vino la maldad sobre la tierra. El antídoto es Jacob, precisamente el que no quiso mezclarse con mujeres paganas, las hijas de Het y otras, sino que fue a su casa, a su parentela, con Labán a buscar mujer entre los suyos, a buscar a Raquel. Porque es el antídoto. Jacob representa no mezclar intereses, lo que es de Dios con lo de Dios, y lo que es del mundo, de la materia, del hombre, con lo del hombre. La tercera división que estamos tocando, que es los 12, nos va a hablar de ello. Ese es el problema. Los 12 libros, desde Oseas hasta Malaquías, están censurando la mezcla de intereses. Los levitas y los sacerdotes que ocultan el diezmo o no quieren pagar el diezmo, que llevan animales al sacrificio, animales no dignos, enfermos, lo peor del rebaño, etc. Como robándole a Dios su ofrenda. Una figura y un símbolo de otro tipo de pastores que podríamos ver ahora en el cristianismo y en muchas religiones donde los líderes espirituales, algunos, no podemos generalizar, mezclan sus intereses. Y en el nombre de Dios se hacen ricos y en el nombre de Dios van por lo suyo. Esa mezcla es la que está censurando estos 12 libros. Curiosamente, Jacob, que es el antídoto a este pecado, es el patriarca que pone el ejemplo de ir lo de Dios con lo de Dios, buscar mujer con su parentela. Jacob es el que tiene 12 hijos y son las 12 tribus de Israel. Es el que da buen fruto, un fruto de trascendencia. Hasta nuestros días existen descendientes de Jacob. Pero lo que quiero señalar es que los 12 libros, fíjense qué curioso, qué interesante, qué atinado, qué inteligencia detrás de este acomodo de libros, donde estos 12 libros, de Oseas a Malaquías, están representando a los 12 hijos de Jacob en alguna forma. Es como si Rubén, que fue el primer hijo, tuviera una relación con el mensaje del primer libro de los 12. Y el segundo hijo de Jacob, que es Simeón, tuviera una relación con el segundo libro de los 12, que es Joel. Y el tercer hijo de Jacob, que es Leví, tuviera una relación con el tercer libro, que es Amós. Y sí la tienen. Eso es asombroso. Rubén en hebreo significa más o menos algo así como he aquí un hijo. Y el libro de Oseas, que es el primer libro de los 12, comienza con que va a tener, Dios le dice que tenga un hijo con Gomer, una mujer ramera. El segundo libro, el segundo hijo de Jacob, que es Simeón, significa escuchar. Shema Israel, escuchar. Y el segundo libro, que es Joel, comienza más o menos así. Dice, es el capítulo 1, verso 2. Escuchad esto, ancianos, y todos los habitantes de la tierra. Joel comienza diciendo, escuchad, ancianos, escuchad todos los habitantes de la tierra. Es el segundo libro.
y concuerda con el segundo hijo, que significa escuchar. El tercer hijo de Jacob es Leví. Leví significa algo así como acompañar, cortejar, y son precisamente los sacerdotes del pueblo de Israel, los que manejaron los rituales, en algún tiempo hasta las escrituras. Podrían parecerse a los pastores actuales, a los sacerdotes católicos o pastores evangélicos, líderes espirituales. Recordemos que Moisés era levita y era el líder también de la nación hebrea. ¿Por qué digo esto? Porque el tercer libro, que es Amós, dice así, comienza así. Las palabras de Amós, que fue entre los pastores, y un poquito adelante, y las estancias de los pastores se enlutarán. Es como un mensaje a los líderes religiosos de que están haciendo mal las cosas y que Dios está inconforme. Y así podemos irnos libro por libro comparando con hijo por hijo de Jacob. Esto es extraordinario. Hay una mente muy grande, una inteligencia muy grande, un interés muy grande detrás de todo esto, de estas conexiones. Seguiremos platicando sobre esto de las manzanas, sobre todo de esta segunda manzana. Hay que continuar con las epístolas. No hemos hablado de las epístolas, no hemos hablado de las cartas que están en el Nuevo Testamento y que tienen que conectar con estas tres divisiones de profetas primeros, profetas postreros y los 12. Solo un último comentario en este capítulo. La manera en que se acomodan estas tres divisiones de 6 libros, 3 libros y 12 libros, permite que no se separen de división lo que hemos llamado libros hermanos. Hemos platicado sobre los libros hermanos. Los libros hermanos son libros que no deben separarse de división, de sección. Por ejemplo, dijimos que los 4 libros del recorrido por el desierto, por la peregrinación hebrea de Egipto a la tierra prometida, son libros hermanos que no deben separarse. Los 4 están hablando de ese tema, de ese recorrido. También dijimos que libros hermanos en el Nuevo Testamento son los 4 evangelios, que son diferentes a Hechos de los Apóstoles en alguna medida. Y los 4 evangelios no deben separarse. Existen otros libros hermanos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En esta conexión de profetas y epístolas, tenemos en los profetas que Primera de Samuel y Segunda de Samuel son libros hermanos, no podemos separarlos. Primera de Reyes y Segunda de Reyes también son libros hermanos y no debemos separarlos. Y aunque en los 3 grupos que hicimos de profetas primeros, postreros y los 12, no se separaron ninguno de ellos, es decir, no quedó Primera de Reyes en profetas primeros y Segunda de Reyes en profetas postreros, no. Quedaron juntos en profetas primeros, porque no podían separarse de sección. Eso puede parecer muy lógico, pues sí, que no se separen. Lo curioso aquí, lo interesante, lo asombroso es que esta pauta que dan el acomodo de estas 3 divisiones que tienen los hebreos de los profetas, pareciera que estaba pensada para acomodar de manera correcta y puntual a todas las epístolas que aparecerían tiempo después en el Nuevo Testamento.
¿Por qué digo esto? Porque de aquel lado tenemos también libros hermanos. Por ejemplo, tenemos a Primera y Segunda de Corintios, que no deben separarse. Tenemos a Primera y Segunda de Tesalonicenses, que no deben separarse. Tenemos a Primera y Segunda de Timoteo, que no deben separarse. Tenemos a Primera y Segunda de Pedro, que no deben separarse. Y por último tenemos a Primera, Segunda y Tercera de Juan, que no deben separarse. Entonces, si yo pusiera 6 epístolas para empatar con los 6 libros de los profetas primeros, podría haberse desacomodado algún grupo de libros hermanos, y no sucedió así. Las 6 primeras epístolas son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. Esos 6 libros no han separado a ningún libro hermano. Entonces pueden embonar perfectamente con los profetas primeros, sin ningún problema. En la siguiente división, donde estamos queriendo conectar con profetas postreros, y son 3 profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, del otro lado tenemos que agarrar 3 epístolas, las 3 que siguen, 3 cartas. Y esas son Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Si Primera de Tesalonicenses se hubiera quedado ahí y Segunda se hubiera ido a otro grupo, los libros hermanos se hubieran separado y no debía suceder. Entonces, este agrupamiento de 3 libros que da la pauta, Isaías, Jeremías y Ezequiel, permite que Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses no se separen. Qué bueno que las epístolas están siguiendo instrucciones del acomodo de los profetas. Porque de otra forma, si hubiéramos movido los libros de otra manera, no hubiera podido suceder. Los libros hermanos correrían gran riesgo de separarse. Y por último, la tercera sección, la de los 12 profetas, nos va a agrupar del otro lado a los 12 últimos libros de las epístolas, que son Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Tampoco se han separado los libros hermanos. Podía haber sucedido porque empezamos con Primera y Segunda de Timoteo. Si hubiera sido un libro más atrás o un libro más adelante, se hubieran separado los libros hermanos, cosa que no sucedió porque pareciera que el molde que se creó, que se hizo desde el Antiguo Testamento, estaba diseñado para que embonaran precisamente los libros que luego aparecerían en el Nuevo Testamento y no se desacomodaran de lugar ningún grupo de libros hermanos. Esto a mí me parece asombroso. Seguiremos con esta conexión de la segunda manzana entre profetas y epístolas en el siguiente capítulo. Muchas gracias.